¿Qué tal? Buenos días. Gusto saludarles a todos. Gracias a Equipos por este espacio también y a todas las personas presentes. Les agradecemos también pues su asistencia. Vamos a empezar con lo que es la iluminación para infraestructura. Vamos a enfatizar siempre viendo algunos principios, luego vamos a irnos adentrando a casos análogos y luego pues vamos a presentar ciertas tendencias o ciertas luminarias que podemos utilizar para este tipo de iluminación. Primero queremos darles a entender cuál es el concepto de la iluminación para infraestructura. Es la integración de la iluminación en las infraestructuras urbanas que ofrecen numerosos beneficios. Entre estos elementos podemos anunciar lo que son las carreteras, los ferrocarriles, los sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, entre otros. Muy bien, para aterrizar un poquito, quería enfatizar lo que es la tecnología LED, que es la última tecnología utilizada en lo que son las luminarias. Quería también darles como un indicador del por qué ahora actualmente pues es uno de los líderes que estamos utilizando en tecnología para las luminarias, no solo para infraestructura, sino también para lo que son las diferentes ramas de lo que es la iluminación. Hay una amplia variedad de productos con la tecnología LED, lo cual se pueden incluir en este caso pues luminarias tipo Cobra, floodlights, wall packs, entre otros, en donde el montaje tiene una gran variedad para instalar. También tenemos lo que son postes arquitectónicos, en donde podemos usar post-ups. Cada luminaria puede trabajar independientemente o bien como parte de una solución integrada, utilizando nuestros controles. En este caso, pues, quiero enfatizar lo que es la marca Accurity Brands, en donde tenemos diferentes tipos de controles para poder tener un sistema mucho más eficiente y mucho más en calidad energética. La tecnología LED ofrece una reducción en mantenimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos alrededor de un 70% de reducción en consumo energético. Y si lo podemos ver inclusive en esta gráfica que tenemos en este lado, tenemos lo que es la línea color amarillo, lo que es la eficiencia entre un LED y el HPS, que viene siendo el vapor de sodio de alta tensión, que es lo que utilizábamos anteriormente para lo que son las iluminaciones en lo que es infraestructura. La vida útil del LED también tiene una duración de hasta 100.000 horas según el fabricante. ¿Por qué tenemos la ventaja del LED? Pues esto nos reduce de 3 a 4 cambios de lámparas a lo largo de la vida de una luminaria. Esto quiere decir que nos reduce también en lo que son costos de mano de obra, de mantenimiento e inclusive pues económicamente hablando en lo que es el consumo energético como tal de cada país. Aparte de los beneficios que nos da el LED económicamente, también tenemos lo que es una mejor calidad de luz, crea un entorno que pueda aumentar la seguridad y promover la actividad del consumo de los diferentes sectores comerciales. Tiene también un rendimiento del color mucho mejor. Ahora bien, antes de adentrarnos a ver lo que son las luminarias o el tipo de luminarias que podemos utilizar en sí en una iluminación de infraestructura, quisiera como recalcarles ciertos puntos que tenemos que considerar a la hora de estar diseñando o proponiendo una iluminación en infraestructura. Tenemos lo que son los grados de protección IP, el IK y la clase eléctrica.
Muy bien. Los grados de protección IP, IK y clase eléctrica son constantemente mencionados en los productos de iluminación. Esto los podemos encontrar principalmente en las fichas técnicas de cada luminaria que nosotros vamos a proponer o bien que nuestro proveedor pues nos está entregando, ya sea a la hora de una cotización, de una estimación o simplemente pues cuando también adquirimos el producto en sí. Las protecciones IP, IK y clase eléctrica están regidas por organizaciones como NEMA o IEC, los cuales son responsables de dictar los protocolos de prueba para la obtención de los grados de protección. ¿Qué es el NEMA? El NEMA viene siendo la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos de Estados Unidos. El NEMA clasifica las luminarias para operar en dos categorías principales. ¿Cuáles serían estas dos categorías? Pues tenemos la parte de la construcción de la luminaria y la apertura del haz de luz. Vamos a ver cada uno. En la parte de construcción tenemos tres clasificaciones. Tenemos la clase HD, que es Heavy Duty, que viene siendo un servicio pesado. Estas luminarias pues tienen un diseño cerrado, hermético, al ingreso de las partículas sólidas y líquidas mediante el uso del silicón o neopreno y el reflector es desmontable. Ahora bien, la clase GP, que es generalmente para uso general, valga la redundancia, viene teniendo la misma protección, con la diferencia de que tenemos un reflector que no es desmontable. Y tenemos la clase SL, que viene siendo el Sport Lighting, que es para iluminación deportiva. Ahora bien, la otra categoría que tenemos es la apertura del haz de luz. En muchas ocasiones en nuestras fichas técnicas vamos a encontrar lo que es una clasificación NEMA 1, lo cual significa que es un ángulo de 10 a 18 grados a una distancia no mayor de 80 metros. Y tenemos hasta el NEMA 7, que es mayor de 130 grados y viene siendo una distancia menor de 26 metros. Entonces, esto nos sirve para poder seleccionar el tipo de luminaria que necesitamos. Muchas veces también en las fichas técnicas hemos encontrado de que tal vez no nos describen el ángulo en sí de la luminaria, pero dictándonos con la tabla de los NEMAs podemos identificar rápidamente qué ángulos podemos tener según la luminaria que vayamos a utilizar y el espacio en el que la vayamos a utilizar. En el haz de luz tenemos una subdivisión, podría decirse, que es la... Muy bien, continuando con lo que es la apertura del haz de luz, les comentaba que también tenemos una subdivisión en donde la apertura puede ser simétrica o asimétrica. La simétrica normalmente es horizontal y vertical, tienen el mismo NEMA, quiere decir que tiene el mismo ángulo de apertura. Ahora, una asimétrica, cuando tanto lo horizontal y vertical no tienen el mismo ángulo de apertura. En este caso, pues el NEMA, como bien lo explicábamos anteriormente. El grado de protección IP en la iluminación es fundamental para garantizar la durabilidad, la seguridad eléctrica y el funcionamiento adecuado de las luminarias en diferentes entornos. El IP lo que nos dicta es la protección contra sólidos, que en este caso sería el polvo, y la protección de líquidos, que sería el agua. Dependiendo de la función que vayamos a tener para las luminarias, pues vamos a tener los grados de protección según el entorno donde las vayamos a colocar. Es importante siempre revisar las fichas técnicas para poder revisar que si estemos utilizando pues la luminaria adecuada y con la protección adecuada según lo que vayamos a estar pues dándole a nuestro cliente o a nosotros mismos. Acá hay un pequeño diagrama en donde indica, por ejemplo, que el primer número es el grado de protección ante los sólidos y el segundo número es el grado de protección ante los líquidos. Y acá pues tenemos una tablita en donde nos indica según el número qué grado de protección vamos a tener. Ahora, el grado de protección IK, este es un impacto, es una protección contra el impacto. Señala la capacidad de algunos envolventes de las luminarias para soportar impactos mecánicos externos. Entre estos podría estar los golpes o los vandalismos.
No siempre, solo porque la luminaria nos indica que tiene, por ejemplo, un IK8, no significa que la luminaria, por ejemplo, si le pasa un carro, que no le va a pasar nada. Muchas veces hay que tomar en cuenta que el IK es directamente para el chip LED, es la protección del chip LED. Esto pues depende también del fabricante que vayamos a tener como proveedor y pues que siempre se consulte este tipo de protecciones. Ahora bien, las clases del aislamiento eléctrico. Esto es muy importante principalmente para las luminarias que van a estar expuestas ante algún conductor eléctrico que pueda ocasionar alguna explosión. No significa, aclaro, no significa que la luminaria no vaya a explotar, ni mucho menos que el fuego se vaya a disipar, pero sí va a tardar mucho más en llegar el impacto. Entonces esto va a depender de la clase que vaya a tener la luminaria. Por ejemplo, la clase 0 no tiene ningún tipo de protección a tierra, cuenta con un único nivel de aislamiento y esta casi ya no se utiliza por lo mismo de que no tiene ningún grado de protección. Por lo tanto, muchos de los proveedores o distribuidores ya no clasifican este tipo de luminarias como clase 0, principalmente para zonas de alto consumo energético o que puedan tener algún tipo de impacto explosivo. Ahora bien, la clase 1, la luminaria está provista para una protección contra choques eléctricos con una conexión a tierra. Normalmente este cable viene de color verde. La clase 2 tiene doble aislamiento diseñado para no requerir una toma de tierra de seguridad eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente lo tengo que conectar a mi tierra física, sino que esto ya viene con este tipo de protección, digámoslo así, como integrada para evitar este tipo de, pues, disipación del fuego. Ahora bien, la clase 3 está diseñada para ser alimentada por medio de una fuente de muy bajo voltaje. Y acá tenemos pues una tablita donde podemos ver inclusive la mayoría de luminarias trae lo que son la clasificación 2 a la 3. Es muy raro encontrar una de clasificación 1 y va a depender también de qué tipo de luminaria y en qué área pues es donde la vamos a utilizar. Ahora bien, hicimos todo este resumen para que ustedes puedan enfatizar también un poquito técnicamente cómo funciona los diferentes datos técnicos que deben de tener las luminarias para que no sea solo como consumir en sí la producción de una luminaria o luminarias, sino que también tomemos en cuenta para qué va a ser su uso, porque no es lo mismo colocar una luminaria tipo Cobra en un parqueo a colocar, por ejemplo, una luminaria tipo floodlights en una gasolinera. O sea, evidentemente no va a ser lo mismo. Vamos a necesitar diferentes tipos de grados de protección, tanto IP, IK y pues clasificación. Ahora bien, la aplicación de la iluminación infraestructural. Acá lo vamos a dividir en diferentes ramas. Tenemos las vías de alta velocidad, las distribuciones viales, las vías secundarias, los centros históricos y zonas comerciales, las calles residenciales y los caminos o zonas rurales. Bueno, en primer punto tenemos las vías de alta velocidad. Las luminarias LED reemplazan las luminarias desde 150 watts hasta 400 watts de los aditivos metálicos, al mismo tiempo que brinda un desempeño de durabilidad y su óptica es un cristal prismático y pueden ofrecer los siguientes beneficios. Un 60% de ahorro en energía, más de 20 años de vida útil, un mínimo de 50% en reducción de mantenimiento y un sistema de control ROAM. Este sistema más adelante lo vamos a ver más a detalle, pero para que se den una idea, este se conecta a un ordenador
componentes de una red para poder controlar encendidos y apagados en determinados horarios, o también pues poder dimerizar en algún punto, dependiendo de la fotocelda que pues vayamos a utilizar. Acá tenemos una pequeña comparativa entre los aditivos metálicos y, por ejemplo, esta luminaria que se llama Mongoose de LED. Por ejemplo, tenemos una potencia de entrada de 460 para los aditivos metálicos y de la LED tenemos 245 watts. En pies candelas mantenidos podemos tener 0.96 entre los aditivos metálicos y la MOS LED tenemos un 0.82. Podemos ver inclusive los watts totales de consumo. Un aditivo metálico me está consumiendo 46,000 y un LED me está consumiendo 24,500, aproximadamente la mitad. También tenemos la vida útil. Este esquema que tenemos acá abajo se sacó de un alumbrado típico de aproximadamente 100 luminarias LED a una altura de montaje de 13.72 metros y 79.25 metros de espacio entre postes. Y los ahorros y retornos de inversión son estimados tomando en cuenta el $0.10 por kilowatt. Son 4.380 horas de operación al año y un luminario típico de tecnología de metálicos, reemplazo de la lámpara y balastro, además del costo de la mano de obra que, como bien mencionamos desde un inicio, nos reduce en hora de mantenimiento. Ahora hablando también un poquito de características generales a considerar, estas son estándar, evidentemente va a variar según el proyecto que vayamos a desarrollar. Si quisiera como dejarles algunos tips de un diseño estándar para poder tener este tipo de luminarias. Por ejemplo, tenemos una altura de montaje de 10 metros hasta los 20 metros de altura de cada poste, una distancia entre postes desde los 30 metros hasta los 80 metros, un consumo de watts aproximado de 98 lúmenes por watt y una distribución tipo 2, 3 y 4. ¿A qué me refiero con el tipo de distribución? Este es el ángulo de haz también que va a tener la luminaria según el objetivo que vayamos a tener en un espacio. Ahora bien, los distribuidores viales. Estos son, pues este tipo de luminarias son más para cuando tenemos, por ejemplo, los tréboles o carreteras donde tenemos muchas vías de desviación. Por ejemplo, en Acuity Brands cuenta con luminarias de Hall of Fame que se llaman High Mast. Este nuevo modelo utiliza un diseño que brinda importantes mejoras sobre los luminarios tradicionales de montaje. Los beneficios que tenemos con este tipo de iluminación es hasta un 70% de ahorro en costos de energía, más de 20 años de vida útil, un mínimo del 50% en reducción de mantenimiento, y acá podemos tener un sistema de control módulo AO o con fotoceldas DTL y DLL, que son también pues distribuidas por Acuity Brands. En este caso, pues les estoy dando el ejemplo de Acuity Brands, que es una marca muy certificada y que cumple con muchos de los estándares que se necesitan para poder distribuir lo que son luminarias altamente demandantes en el mercado, pero evidentemente también existen otro tipo de marcas en donde los invito a que revisen pues bien las fichas técnicas, ya que esto es importante a la hora de poder especificar. Y acá también tenemos pues una pequeña comparativa entre una High Mast y pues los aditivos metálicos utilizados en la antigüedad o en algunas áreas pues todavía se utilizan, pero también es de considerar ya sea un reemplazo o poder ver la manera de eficientar esta parte. Este esquema típico de alumbrado con aproximadamente 84 luminarias a una altura de montaje de 36 metros, los ahorros y retornos de inversión son estimados tomando en cuenta el $0.10 de kilowatt, 4.380 horas de operación al año
y una luminaria típica con tecnología de metálicos. Entonces acá podemos ver inclusive pues en la comparativa los altos porcentajes de diferencia que hay entre una luminaria LED y una luminaria de aditivo metálico. Características de diseño generales que consideramos es la altura de montaje desde los 30 metros hasta los 45 metros del poste, una distancia de poste a poste desde los 45 metros a los 80 metros, 136 lúmenes por watt y pues una distribución entre 3 y 4. Si se dan cuenta en la imagen o en el esquema, los postes están ubicados de manera estratégica en los puntos más conflictivos. Por ejemplo, acá tenemos una carretera que pasa en la vía de abajo y tenemos un puente que viene ascendente. Entonces, estos puntos en donde posiblemente el puente de arriba me crea sombra, pues estas luminarias lo que están ocasionando en estos puntos estratégicos es iluminar este tipo de paso para evitar pues cualquier tipo de accidente y tener una mejor visibilidad en la carretera. Ahora bien, las vías secundarias. Las vías secundarias pueden ser iluminadas de manera eficiente con una gran variedad de luminarias. Por ejemplo, en Accurity Brands pues tenemos una gran variedad de cobras, desde la ATB0 hasta la ATBL. Y uno de los tantos beneficios que tenemos es que es un 62% de ahorro en costos de energía, más de 20 años de vida útil, un mínimo del 50% en reducción de mantenimiento y pues el sistema de control ROM que se los explicaba anteriormente, es la conectividad que tenemos hacia un ordenador donde podemos programar pues la luminaria en encendidos, apagados o dimerizar en ciertas horas del día. Acá tenemos otra comparativa, también con los sodios de alta presión. Este esquema pues también es con aproximadamente 100 luminarias de ATBM a una altura de montaje de 10 metros con una distancia entre postes de 45 metros. Acá pues podemos ver también el ahorro energético, inclusive la cantidad de vida útil. Tenemos en un sodio de alta presión 5 años y en una ATBM que es una LED pues tenemos 20 años de vida útil. Algunas características generales a considerar al diseñar esto, pues una altura o un montaje de poste de 10 hasta los 15 metros, una distancia de postes de 25 hasta los 45 metros, 110 lúmenes por watt y una distribución tipo 2, 3 o 4 que como bien mencionábamos es un haz de luz o el ángulo que va a tener en sí la fuente luminosa. Los centros históricos y zonas comerciales. Existe un amplio portafolio en donde podemos encontrar pues post-ops. Esta categoría pues viene siendo un poco más para parques, para áreas recreativas, en donde nos da un beneficio del 60% de ahorro de energía eléctrica, más los 20 años de vida útil, el mínimo del 50% de reducción de mantenimiento y pues un sistema de control ROM también. Acá hay distintos diseños, de hecho, este solo es un ejemplo, pero podemos encontrar variedad desde lo más colonial hasta lo más moderno. Y una pequeña comparativa también para que podamos analizarlo. Este es un sistema también típico de alumbrado de aproximadamente 10 luminarias, un montaje de 8 metros de distancia entre postes 45 y pues los retornos y los en cuestión de mantenimiento pues son bastante notorios. Algunas características de diseños generales es la altura de montaje desde los 5 metros hasta los 10 metros de cada poste y una distancia de poste a poste de 25 a 45 metros.
Como bien repetimos, esto es un estándar, siempre va a depender de la actividad que se vaya a realizar en el espacio o en el entorno o la circunvalación en la que vamos a estar iluminando. Lo recomendable son 128 lúmenes por watt y una distribución tipo 2 o 3. Ahora bien, las calles residenciales. Esta es una iluminación vertical y ayuda a mejorar la visibilidad de las calles residenciales, lo que aumenta el sentimiento de seguridad y protección. También es importante mencionar que dependiendo del área que estamos iluminando, como lo hemos visto en las anteriores presentaciones, va a depender también el color de temperatura que utilicemos. Porque, por ejemplo, en un residencial yo puedo usar un tipo de temperatura mucho más cálido, podría ser un 2700 Kelvin o un 3000 K, que vendría siendo un poco más acogedor. En cambio, en carreteras donde, por ejemplo, la mayoría de trailers viajan de noche, pues lo más recomendable es que usemos una luz fría para que los mantenga activos durante el recorrido en la carretera. Acá también tenemos un ahorro del 60% de costos de energía, más de 20 años de vida útil, un mínimo del 50% de reducción de mantenimiento, estética durante el día y la noche, y pues un sistema de control ROM. Acá tenemos otra pues comparativa también de estos sistemas utilizados, siempre en comparativa con los aditivos metálicos. Esta tiene un montaje de 5 metros a postes a cada 42 metros de distancia. Y las características generales, pues sería la altura de montaje desde los 3 metros hasta los 5 metros, una distancia entre postes desde los 20 metros hasta los 42 metros, 63 lúmenes por watt y pues una distribución tipo 3. Si nos damos cuenta en el esquema, están colocados estratégicamente en los espacios, por ejemplo, en los ingresos de las viviendas, para poder cubrir la perfecta visión al momento de que el usuario pues vaya a ingresar a los diferentes espacios. Ahora bien, los caminos y zonas rurales. Las luminarias de la serie Autobahn, ATB0, ATBS, son perfectos porque son de baja potencia. En realidad, en estas áreas, pues creo que es donde no se necesita mucha iluminación en términos de luxes, referente a que son zonas muy poco recurridas. En estas tenemos hasta un 66% de ahorro en costos de energía, una vida útil de 20 años y un mínimo del 50% de reducción de mantenimiento. Acá podemos usar los sistemas de control DTL y DSC, que también más adelante los vamos a ver a profundidad. Y la comparativa entre LED de la ATBS y pues un sodio de alta presión. Tenemos hasta un 52% de ahorro en energía, un 54% en mantenimiento, $87,000 de ahorro durante toda su vida útil y 4 años para el retorno de la inversión. Esto pues fue un estudio que también se realizó de 100 luminarias para un área residencial en áreas rurales, con un montaje de 9 metros, con una distancia a 14.5 metros de cada poste. Y algunas características generales que podemos considerar a la hora de diseñar un espacio como estos es la altura de montaje de este tipo de luminarias, es de 7 metros hasta los 9 metros de altura, una distancia de poste a poste de los 10 a los 15 metros, 94 lúmenes por watt y una distribución tipo 3. Ahora bien, vamos a adentrarnos a lo que son los controles de iluminación para la aplicación en aplicaciones en infraestructura. Y lo vamos a cuestionar con las siguientes preguntas. ¿Cómo los controles ayudan a mi solución de la iluminación? Pues estos controles son independientes o basados en componentes que pueden proporcionar importantes ahorros de energía con poco o nada de programación.
Soluciones basadas en sistemas de control de uno o múltiples espacios ofrecen un mayor nivel de funcionalidad y ahorro. ¿A qué nos referimos con esto? No es lo mismo que yo tenga una luminaria encendida 24/7 todos los días, los 365 días del año, a que, por ejemplo, yo pueda programar una luminaria en donde se va a encender, digamos, en una carretera a las 6 de la tarde, que es cuando ya empieza a anochecer, y que se apague tipo 5 o 6 de la mañana, que evidentemente pues ya tenemos luz del día. Entonces, eficientemente nos va a crear menos costos energéticos si tenemos pues un control de programación. ¿Cómo una solución de control ayuda económicamente? La utilización de controles de iluminación en luminarias que actualmente no están controlados puede ahorrar entre un 24 y un 45% de energía. Las estrategias del control más comunes en exteriores son las de atenuación, programación o monitoreo. La reducción en el consumo de energía mediante el uso de los controles es una solución verde. ¿A qué nos referimos con esto? Es con el impacto que va a tener pues en el clima como tal y pues en nuestro entorno, y actualmente pues también nos estamos rigiendo con algo que a nivel mundial está moviéndonos, que es pues la preservación del planeta. Las soluciones de control para aumentar y mejorar los proyectos de infraestructura. Tenemos los fundamentos de los controles. Hay una nueva fotocelda que Security Brands ha lanzado que asegura el futuro de los luminarios. Esta tiene 7 pines. 3 de ellos son la línea para poder conectar a la luminaria. Los otros dos son para dimerizar y los 2 son de la nueva tecnología para controlar. Esto va a depender también del fabricante. Dependiendo del fabricante, pues hay que revisar la ficha técnica, a qué se refiere el tipo de programación que va a tener este tipo de luminaria o este tipo de fotocelda en este caso. Ahora bien, voy a mencionar algunas de las fotoceldas más conocidas, que es la fotocelda DLL. Es una marca reconocida por la industria a nivel mundial gracias al amplio portafolio que tiene productos para aplicaciones de iluminación de área, viales, seguridad y residencial. Esta es inalámbrica, o sea, puede ser controlada pues también con un control, como lo es esta que tenemos acá, la DTL. Esta pues se puede controlar desde un control remoto, muy similar a cuando nosotros apagamos o encendemos el televisor, viene funcionando pues de la misma forma. Y pues tenemos el sistema ROM, que este es un sistema inalámbrico de gestión de iluminación exterior y vialidades que consiste en una red de fotoceldas inteligentes o nodos que se utilizan para controlar luminarias con tecnología LED. Esta también pues se puede utilizar con los aditivos metálicos. Y acá tenemos un ejemplo de cómo funcionan los controles hacia las luminarias. En este caso tenemos las fotoceldas inteligentes que por medio del aire, o sea, del Wi-Fi, podemos tener un puerto y este puerto se va a conectar al celular o internet. Y este se va a conectar directamente a donde tengamos el servidor, donde vamos a tener las programaciones que necesitamos pues para la área que estamos diseñando. Y pues algunas de las otras luminarias que también se usan para aplicaciones en infraestructura, podemos mencionar lo que son las wall packs, que bien les comentaba, que estas usualmente se usan para túneles o pasos a desnivel. Las cobras, que pues bien lo vimos, sirven para también iluminar lo que son las carreteras, parqueos. Las floodlights también sirven para este tipo de funciones, pero va a depender mucho. Usualmente son más utilizadas en lo que es la circunvalación de fábricas, que van a tener algún tipo de químico. Y pues tenemos las post-op, que también pueden ser ya sea decorativas o si necesitamos pues un centro pues mucho más acogedor.
No sé si alguien tiene alguna duda o podemos aclararle algo.